El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. En la reflexión inmediatamente anterior empezamos con la carta personal que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, un líder muy importante que ha tenido que enfrentar una situación difícil con un esclavo llamado Onésimo. Es una historia de esas que uno no quisiera perdérsela y leerla capítulo por capítulo, cada parte que se está presentando ahí. Pero el apóstol Pablo resume sucintamente en un solo capítulo esta historia que contiene una profunda enseñanza sobre lo que significa el perdón, el tema fundamental del reino de Dios, el perdón de Dios que nos ha otorgado a nosotros en Cristo Jesús, quien pagó por todos nuestros pecados. Pero de igual manera el perdón que nosotros debemos ofrecernos unos a otros cuando cometemos faltas, cuando defraudamos, cuando no hacemos las cosas correctamente, y la persona que se siente ofendida debe tener en su corazón ese valor y esa voluntad para perdonar a la persona, tanto el que se acerca a pedir perdón como aquel que de pronto hace caso omiso a la ofensa y nunca se dirige a pedir perdón. Pero es la actitud que debemos tener nosotros para que nuestros corazones estén completamente sanos frente a esta situación. Así que esta epístola a Filemón se torna muy interesante porque el apóstol Pablo en un solo capítulo nos está contando, está mostrando de su diario cómo actuó con un líder cristiano espiritual que en la casa de este personaje llamado Filemón funcionaba la iglesia. Y entonces había vivido una experiencia muy tremenda con un esclavo suyo que se había fugado llevándosele algo. Algunos piensan que fueron algunos objetos de valor de la casa, otros seguramente piensan que fue dinero. Finalmente lo importante de todo es que Onésimo se va hacia la capital del imperio, se va hacia Roma, y allá está en medio de todos los esclavos, en esa feria de esclavos que pueden salir para un lado y para otro, pero tuvo la oportunidad de conocer al apóstol Pablo, quien le presenta el mensaje de salvación, y ese mensaje toca el corazón de Onésimo, quien se ve comprometido ahora con la fe cristiana. Y en ese diálogo que yo les explicaba anteriormente, lo que seguramente el apóstol Pablo le preguntó a Onésimo acerca de su vida, de su pasado, en su calidad de esclavo, quiénes habían sido sus dueños, quién había sido el dueño anterior, y obviamente, seguramente Onésimo le dijo que su anterior dueño fue el señor Filemón, así que tenía que entrar a profundizar y preguntar si lo vendió o qué sucedió para que estuviera en libertad ahora en Roma. Y ante esta confesión es cuando el apóstol Pablo entonces toma la decisión de escribir la carta y enviarla precisamente con el mismo Onésimo. Bueno, entonces del versículo 8 en adelante, Filemón, versículo 8 en adelante, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Esto lo que quiere decir es que él está haciendo referencia a su edad cronológica, que en ese momento estaba alrededor de unos 70 años. Y esta descripción alude al paso de los años, de la persecución, de las enfermedades, de las prisiones, de los viajes nefastos, la preocupación constante por las iglesias, que ya se reflejaba en la condición física y emocional del apóstol, lo cual le hacía parecer más viejo de lo que era en realidad su edad, y se estima y manifiesta que es un prisionero. Por lo tanto, esta descripción gráfica que está haciendo de su condición de vida procura que toque el corazón de Filemón, su amigo y su discípulo, para que entienda que el pedido que le está haciendo es un pedido de corazón, para que trate de solucionar un problema que ha tenido con un personaje que ha huido de su casa, pero que ha llegado por la providencia de Dios, ha llegado a encontrarse precisamente con Pablo, quien le ha presentado el mensaje que lidera Filemón allá en su casa. Entonces ahora lo está poniendo en una condición de desafío para que arregle esta situación. Y está diciendo en el versículo 11, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
útil. Y es eso precisamente lo que significa la palabra onésimo. Útil, útil, pero ahora es útil. El que nunca antes te fue útil, ahora es útil. El punto de Pablo es que Onésimo había sufrido una transformación radical por la gracia de Dios. Y yo quiero que vayamos entendiéndolo no solamente como una historia, una narración, como una carta personal del apóstol a un hombre muy importante, seguramente un hombre rico, a un hombre de bien, que ha tenido la experiencia con un esclavo, por decir, en nuestro tiempo presente, con un trabajador, con alguien que está ahí a su servicio, pero que le ha sido desleal, seguramente se ha ido de la empresa, se ha llevado algunas cosas, lo ha defraudado. Entonces, ¿cómo debemos nosotros actuar en el tiempo presente frente a estas cosas? Bueno, había dos formas de poder enfrentar la situación. Una era de forma legal y enviarlo a la cárcel, y la otra era tratar de entender ahora este mensaje que el apóstol Pablo le estaba dando precisamente a Filemón, explicándole lo que había sucedido ahora con Onésimo. Entonces tienes la oportunidad de restaurarlo, tienes la oportunidad de perdonarle, tienes la oportunidad de recibirlo de nuevo, pero verlo ahora de una manera completamente diferente, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ese pedido es un pedido grande, es un pedido que solo se le puede hacer a una persona que está completamente comprometida con el reino de Dios, que está en la capacidad de perdonar, de aceptar que esa otra persona se arrepiente, cambia de actitud y de conducta. Porque normalmente nos quedamos nosotros contemplando la falta de las personas y creemos que las personas no tienen voluntad para cambiar, que ya no pueden cambiar. Y resulta que es que a veces las personas son traicionadas en su voluntad porque por influencias, por amigos, por situaciones, por pensamientos, por voces extrañas, por fuerzas malignas que se meten en su mente, a veces los llevan a tomar decisiones equivocadas. Pero eso no quiere decir que la persona como tal tenga una actitud y una condición permanente de vivir así. Pues si eso hubiese sido la condición de Onésimo, seguramente que nunca acepta el mensaje que el apóstol Pablo le está predicando ahí en Roma, cuando él lo ubica en la prisión. Seguramente que nunca hubiese aceptado ese mensaje, y menos aceptar el regresar hasta donde estaba su amo Filemón, porque eso le iba a costar una situación muy difícil, de un comportamiento, de una actitud, tal vez de un castigo, bueno, cualquier cosa que podría imaginarse uno de lo que sucedería en el tiempo, en ese tiempo, de la forma de cobrarle a los esclavos sus malos comportamientos. Pero asume con valor, lo que muestra que ante la decisión del apóstol Pablo de mandarlo de regreso a donde Filemón, Onésimo no se opone. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes, tú también me debes. Ahora, esa deuda no era una deuda material, no era una deuda de cosas, no era una deuda económica, era precisamente una deuda de fe, una deuda espiritual, porque Pablo fue quien le compartió el mensaje a Filemón, lo que Filemón tenía en ese momento del Señor. La vida cristiana, el liderazgo, la iglesia que está en su obra, eso era gracias a ese mensaje que transformó su corazón cuando el apóstol llegó allá. Entonces, esta deuda se está refiriendo exactamente a eso, a aquello que de alguna manera son deudores quienes han recibido la palabra, el discipulado, la enseñanza, la formación, el liderazgo y el voto de confianza para que estén a nuestro lado, para servir, pero luego nos defraudan. Tienen una deuda muy grande con nosotros. Aquellos que nos abandonan, aquellos que son desleales, aquellos que no continúan con nosotros, aquellos que procuran nuestro mal después de que les hemos servido y les hemos hecho el bien. Entonces, esta epístola o este libro nos enseña todo esto.
debemos leerlo con detenimiento. Si usted tiene dificultad con alguien de su familia, con alguna persona, con algún vecino, con alguien que trabajó para usted, cualquiera que sea la persona, yo lo invito a que lea determinadamente, detenidamente, con confianza, con oración, con dirección, pidiendo para que usted pueda recibir en su corazón sanidad y su vida sea completamente diferente, transformada. No tenemos por qué cargar en nuestro corazón esos dolores y esas angustias. Si el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros de igual manera debemos perdonar a otras personas que nos han agredido, que han dañado nuestro buen nombre, nuestra honra y nuestra fama, lo que sea. Perdonando, no solamente los liberamos a ellos, sino que nos liberamos nosotros mismos. Tiempo para orar en el día de hoy. Señor, muchas gracias por la enseñanza de esta carta tan corta, pero que tiene un contenido profundo, donde encontramos elementos indispensables como el perdón, como la conversión, como la transformación, como el arrepentimiento, como el cambio de actitud y como la decisión de hacer las cosas de manera diferente. Enséñanos cada día a tener corazones sensibles y dispuestos a la voz tuya, a la voz de tu palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.